Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso de nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de los demás miembros de nuestra corporación. Continuamos con la cuarta videoconferencia del ciclo de capacitaciones en Derecho Disciplinario denominada Dogmática del Código Disciplinario del Abogado y tipicidad de las faltas de la Ley 1123 de 2007. Hoy nos acompañan dos formadores expertos en temas de derecho disciplinario y de derecho penal, como lo es el doctor Camilo Montoya Reyes, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, quien se ha desempeñado en diferentes cargos de la rama judicial, como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como procurador delegado ante la misma corporación y procurador judicial. Hoy nos hablará sobre la dogmática del Código Disciplinario del Abogado, analizando los fundamentos legales, filosóficos y teóricos de esta nueva normativa. A su turno, la doctora Elka Venegas, magistrada de la Sala Jurisdiccional de Bogotá, desde su amplia trayectoria profesional y académica como juez de la especialidad penal, directora nacional de fiscalías, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y vicefiscal general de la Nación, disertará sobre la tipicidad en la Ley 1123, explicando algunos elementos normativos, descriptivos y característicos de las conductas que el legislador ha considerado como faltas disciplinarias. Tan pronto finalice la exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por nuestro chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad pueden también sugerirlas durante el desarrollo de esta videoconferencia, que serán con mucho gusto atendidas por todo el personal de nuestra escuela judicial dispuesto para ello. Asimismo, al concluir la capacitación, se habilitarán en su pantalla dos códigos QR para el registro de asistencia y la evaluación del curso. Gracias, doctor Camilo Montoya, por su generosidad, por compartir su tiempo y su conocimiento a todos los servidores de la rama judicial y a los actores del sector justicia, precisamente en especialidad disciplinaria. Bienvenido, doctor Camilo Montoya. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. Es un privilegio para mí participar en estos ciclos de capacitación que enhorabuena ha programado y está llevando a cabo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Mari Lucero. Mi saludo cordial a la doctora Diana Alexandra y a mi colega también magistrada de la Sala Seccional Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, la doctora Elka Venegas, quien también esta tarde es conferenciante. Saludo cordial a todos los ingenieros que han hecho posible esta transmisión y a todos los funcionarios, abogados que están conectados, atentos a lo que les podamos compartir con mucho cariño y sobre todo con mucha humildad, porque sabemos que a nivel seccional hay magistrados que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y quieren desempeñar de la mejor manera su labor. A los empleados, a nuestros equipos de trabajo, que son los que en el día a día están haciendo que avance esta rueda de la Administración de Justicia. Como siempre, la advertencia que hago al comienzo, además de agradecerle a la doctora Mari Lucero su confianza en este servidor, la advertencia que hago, pues que como miembro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, tenemos nuestro vocero, en este caso nuestra vocera, nuestra presidente de la sala, y que en esta charla académica, en esta conferencia, no comprometo el criterio de la sala, lo hago como académico, como catedrático, como formador de la escuela, a mucho honor, de lo cual me siento muy feliz y orgulloso. Entonces, les quería comentar frente a la dogmática del derecho disciplinario en el tema de los abogados y concretamente referidos a la tipicidad, les quería comentar que mi charla va a versar sobre dos temas fundamentales. Primero, unos aspectos generales sobre la tipicidad en derecho disciplinario de los abogados, recogido la sanción y la falta y la sanción en la ley 1123 de 2007,
y seguidamente algunas referencias a algunos aspectos polémicos de tipicidad en derecho sancionatorio de los abogados en cuanto tiene que ver con algunos ingredientes normativos del tipo disciplinario y también algunos aspectos que tienen que ver con ingredientes subjetivos especiales que curiosamente también aparecen consagrados en el tipo disciplinario. Comencemos con señalar esos aspectos generales y diremos pues que la tipicidad en el derecho disciplinario opera, ya lo ha destacado la Corte Constitucional y nuestra sala lo ha venido señalando desde que se creó. Entonces, esa categoría dogmática de la falta disciplinaria, como es la tipicidad, es una emanación del principio de legalidad. Y también tenemos que señalar de que, si bien es cierto, el derecho disciplinario tiene su propia dogmática, se ha ido construyendo, se ha ido haciendo camino al andar en el campo científico. Hoy debemos trabajar y seguir trabajando porque el derecho disciplinario tenga su dogmática propia, no solo como un pregón, sino como algo real, algo que estamos construyendo. Y yo creo que lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Esta forma de capacitación, precisamente en este campo específico del derecho sancionatorio, es una forma de establecerlo. Entonces les decía que como derecho sancionador, que es el derecho disciplinario, mutatis mutandi, o cambiando lo que se deba cambiar, podemos decir entonces que las garantías y las estructuras propias del derecho penal, en muchas ocasiones esas garantías serán aplicadas y operarán en el ámbito del derecho sancionatorio. Siempre y cuando ha señalado la jurisprudencia constitucional y la de nuestra sala, siempre y cuando se respete la estructura propia del derecho disciplinario. No podemos estar importando en forma acrítica figuras dogmáticas, garantías. Garantías, pues no tiene problema, porque un esquema garantista se recibe con beneplácito. Pero en muchas ocasiones hay que tener en cuenta aspectos que le son propios del derecho disciplinario. Por ejemplo, en sede de tipicidad, y con esto comenzamos, el numerus apertus, el sistema de numerus apertus, que opera a diferencia del sistema de numerus clausus que opera en derecho penal. También sabemos que en sede de culpabilidad, en derecho disciplinario, el dolo y la culpa son formas de culpabilidad, siguiendo un esquema antaño clásico, mientras que en derecho penal, por el esquema finalista que se maneja, el dolo y la culpa son formas de tipicidad. Y por eso hablamos en derecho penal de tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. En derecho disciplinario encontramos también ingredientes subjetivos del tipo que van a establecer precisamente y a orientar la labor del intérprete y del fallador en el establecimiento de esa adecuación entre la conducta juzgada y la conducta tipificada, valga la expresión, la conducta modelo señalada por el legislador. ¿De dónde emana ese principio de tipicidad? Emana como una garantía que surge del principio de legalidad y se recoge en el apotegma, para terminar la parte general, se recoge en el apotegma nulo crimen, nula pena, sine previa, estricta, scripta y certa ley. Es decir, la conducta tiene que estar primero que todo recogida en una norma, en un tipo, en este caso el tipo disciplinario, y en forma cierta, con claridad, en forma expresa, en forma previa a la comisión de la conducta, tiene que estar expedida y aprobada y vigente la ley respectiva que recoge el modelo de conducta. Y también escrita, porque pues si bien es cierto el derecho consuetudinario tiene vigencia y aplicación, en nuestro ámbito nuestro derecho es positivo y lo recogemos y lo exigimos, sobre todo para efecto sancionatorio, que esté expresamente señalado en la ley escrita. También la ley previa, como les decía, y con esto se recoge el concepto de la tipicidad.
emanación del principio de legalidad. También hablamos que por ser un derecho sancionatorio, podemos y hablamos de conducta típica, de conducta antijurídica, por lo menos en sede de la responsabilidad de los abogados. También se utiliza la expresión ilicitud sustancial en sede de antijuridicidad, referida al derecho disciplinario con mayor vigencia hacia el ámbito de los funcionarios. Y conducta culpable como otra categoría dogmática de la falta. Ya en términos de algunos aspectos concretos referidos al tema de la tipicidad, pues encontramos que el derecho disciplinario utiliza, como todos sabemos, el sistema de numerus apertus, que como bien consiste, es decir, utiliza tipos abiertos. Tipos abiertos que de entrada nos dicen que tenemos que construir una proposición jurídica adecuada, de tal manera que para establecer que una conducta es típica, no basta cotejar la conducta objeto de juzgamiento con el respectivo tipo que describe la falta. Recuerden, siempre tenemos que integrarlo con un deber. ¿Por qué? Porque la falta consiste en una infidelidad o en una transgresión al deber funcional. En este caso, al deber funcional que le es exigible al abogado, al jurista, por virtud de esa relación con el cliente y a su vez como una especie de coadministrador de justicia. A diferencia de lo que existe en otros regímenes, donde el abogado es juzgada su conducta no por una autoridad judicial, sino por otro tipo de corporaciones o otro tipo de entes como los colegios de abogados. En este caso, en el caso colombiano, es una jurisdicción, la jurisdicción disciplinaria, lo cual dota de garantías, porque todo ese esquema garantista propio de la jurisdicción y del debido proceso jurisdiccional se aplica también al juzgamiento de los abogados. Sobre las referencias, algunas faltas, quiero comentar que nuestro código en el artículo 28, permítanme, les voy a compartir pantalla para mostrarles cómo ustedes van a encontrar que el código disciplinario establece las faltas en el caso de los abogados, como ocurre también en el caso de los funcionarios, integrando en el artículo 28, que ustedes lo pueden ver acá, los deberes del abogado. Entonces, de acuerdo al deber, en el artículo 30, en la columna de la mano izquierda, ven ustedes allí las faltas. Entonces, las faltas aparecen del artículo 30 de la ley 1123 de 2007 al artículo 39. Ya con posterioridad al 39, en el 40 encontramos el tipo de sanciones y ya algunas agravantes en el 43 parágrafo y en el 45 los criterios para graduar la sanción. Pero miren, por ejemplo, aquí cómo he querido integrar para que ustedes tengan claro que de acuerdo a la falta disciplinaria se integra con la transgresión de un deber. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos en el artículo 30 una falta contra la dignidad de la profesión y en el artículo 28 encontramos el deber en el numeral sexto, que es colaborar leal y legalmente con la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado. Antes, por ejemplo, esta falta en el 30, numeral 2, en el Código del 71 era más genérica. Se le prohibía al abogado el estado de la embriaguez. Ahora se incluyó un ingrediente normativo, a lo cual me quería referir, que muchas faltas de los abogados, lo cual es propio del derecho sancionatorio y del derecho penal, viene enriquecida. La descripción de la conducta típica aparece enriquecida con ingredientes normativos. ¿Por qué digo enriquecida? Utilizo el término a propósito, doctores. ¿Por qué? Porque es un beneficio para los efectos de la graduación de la conducta, del cotejo que se hace entre conducta real y conducta positivizada o tipificada. El ingrediente normativo se debe cumplir y el ingrediente normativo lo tiene que comprobar
verificar, ejercicio de ese poder de verificación, el fallador, el investigador. Por eso dice, por ejemplo, acá, en el caso de la falta número 2 del artículo 30, contra la dignidad de la profesión, encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales. ¿Notan? Por eso refería que en el 71 era una falta más genérica. Ahora se le reprocha al abogado el estar en este estado o el utilizar este tipo de sustancias al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión. También puede ocurrir que las haya consumido previamente y al momento de la diligencia se esté en ese estado, caso en el cual ese ingrediente normativo, como ustedes notan, es un ingrediente de tiempo que limita el alcance y la aplicación del tipo disciplinario. Ahora noten también que, como todo tipo sancionatorio, es clave que tengamos, por cierto, que en derecho sancionatorio lo odioso se restringe y lo favorable se amplía. Quiere ello significar que cuando nosotros estamos cotejando la conducta con el tipo disciplinario, tenemos que tener en claro que la intelección que hagamos del tipo debe ser de tipo restrictivo. Es decir, nunca interpretar el tipo disciplinario como ningún tipo sancionatorio con carácter extensivo ni analógico. ¿Por qué? Porque estamos sancionando. Y repito la expresión, lo odioso se restringe, lo favorable se amplía. Aquí encontramos otras faltas como provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en asuntos profesionales. Entonces, ahí hay que tener en cuenta en qué ámbito de intervención actúa el abogado, porque el abogado puede intervenir, en ese momento fue llamado y estuvo allí, está, por ejemplo, en un desalojo, en una diligencia, en un allanamiento o cualquier tipo de diligencia que se esté practicando donde él fue informado y él llegó allí, hecha la claridad de que los allanamientos pues no se anuncian, ¿no? Pero puede ocurrir que estando allí se entere el abogado o estando en un desalojo o una diligencia de tipo policivo, se formó una riña o un altercado o un enfrentamiento con la autoridad pública. En ese caso, pues hay que, al juzgar la conducta, tener en cuenta que el abogado no es el provocador de la situación. Y la intervención, pues es una intervención que debemos entender con carácter restrictivo hacia el sentido de intervenir voluntariamente en la riña o en el escándalo, pero no como abogado. Aquí sí es curioso, ¿me explico? Es que ahí el abogado puede estar en un momento dado sembrando la paz o se vio inmerso en la situación. Entonces miren cómo tenemos que interpretar el provocar o el intervenir voluntariamente, que lo utilizó allí otro ingrediente normativo utilizado por el órgano legiferante para limitar el alcance prohibitivo del tipo disciplinario. Y aparece obviamente el numeral séptimo del deber que le es exigible al abogado: observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores, auxiliares de la justicia, la contraparte, los abogados y las demás personas que intervengan en asuntos de su profesión. Estas faltas, vamos a referirnos ahora a algunas en particular para señalar las limitantes que se dan al momento de interpretar y sobre todo también algunos casos de concurso, porque hemos visto que algunos operadores aplican el concurso en forma indebida. Por ejemplo, vamos a la falta del artículo 30, numeral cuarto, donde dice obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión. Hay que tener en cuenta, doctores, que esta falta es una falta descrita muy genérica en su descripción, hace gala de la característica del famoso numerus apertus y sobre todo de la utilización de tipos abiertos, a diferencia de los tipos cerrados
que son de mayor aparición en el derecho penal. Pero eso no significa que nosotros, la laxitud del legislador, la aplique también esa laxitud el operador, el investigador o fallador o el juez disciplinario. Esa laxitud se le permitió al legislador, pero miren cómo ese tipo disciplinario lo tenemos que interpretar de cara al deber que se está transgrediendo, porque de lo contrario la tipicidad quedaría incompleta. Y entonces, obrar con mala fe, pues muchas actuaciones van a ejecutarse o se van a poder leer o denotarán una actuación maliciosa de parte del abogado, un actuar de mala fe. Y algunos operadores han llegado a incluir en forma indebida el concurso de tipos disciplinarios acá. Por ejemplo, el abogado que utiliza poderes falsos, pues está obrando de mala fe, doctores. Si el abogado utiliza poderes falsos, está obrando de mala fe. ¿Y qué ocurre allí? Que al utilizar el poder falso, entonces el operador dice, está incurriendo en dos faltas: utilización de poderes falsos y a la vez está obrando de mala fe. Y aquí tenemos que tener sumo cuidado al encuadrar típicamente la conducta, porque estaríamos violando primero el universal principio del non bis in idem, estaríamos imputando dos veces el mismo hecho que por pretexto de que encaja en dos descripciones de conducta, y ello no sería lo viable. Entonces, volvemos a las diapositivas y encontramos acá esa observación al respecto. Lo que allí habría es un concurso aparente de tipos y lo ideal es que se sancione por una sola falta, escogiendo la que tenga mayor riqueza descriptiva, toda vez que la norma especial prevalece sobre la norma general, principio de especialidad. Hay otros principios, si el tiempo lo permite, los principios de subsunción y de alternatividad. Vemos aquí, vamos a referir otra de las faltas, porque el tiempo no permite referirnos a todas, pero la idea, doctores, es señalar algunos criterios que nos van a servir como ayos hermenéuticos en nuestra labor. Miren ustedes en el numeral sexto de la falta que estábamos analizando, la falta número 6, patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. Entonces, por el numerus apertus, la pregunta que surge es si se permite o se puede imputar a título de culpa aquellas faltas que al parecer tienen una descripción que sugiere su comisión dolosa. Pues la característica primordial del sistema de numerus apertus es que no viene la taxatividad que se observa en derecho penal al describir la conducta dolosa o culposa. Miren que en derecho penal, como decía el profesor Belzel, que todo tipo penal se debe leer el que a sabiendas o el que con dolo, ¿verdad? Nunca encuentra usted homicidio doloso, estafa dolosa, no aparece esa consagración explícita en la ley. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? Encontramos que en derecho penal la regla de oro es que todo tipo es doloso y excepcionalmente los tipos penales pueden admitir la modalidad de comisión culposa. Son muy escasos los tipos penales culposos, ¿verdad? No ve usted un delito sexual culposo, un aborto culposo, un tráfico de estupefacientes culposo. En cambio, en derecho disciplinario, por el sistema del numerus apertus, ha dicho la Corte Constitucional y la Sala también lo ha sostenido, es el operador, es el intérprete, el que determina, examinando en primer lugar el modelo de descripción de la conducta, el modelo de descripción de la ley 1123 y la hipótesis fáctica concreta que él está cotejando para establecer si esa hipótesis fáctica concreta encuadra en el tipo disciplinario, pero no porque expresamente la ley señale
que ese tipo solo se podrá cometer a título de dolo o a título de culpa. Por el sistema de números apertus, lo que implica es que el operador determinará, de acuerdo a la descripción de la falta y a la conducta que está examinando o juzgando, si ésta se cometió a título de dolo o a título de culpa. Salvo, hecha la claridad, salvo aquellas hipótesis excepcionales donde claramente el órgano legiferante limitó la modalidad de comisión de la conducta. En sede disciplinaria diríamos, limitó la modalidad de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay casos expresos donde al leer la descripción del tipo disciplinario encontramos que este solo se podrá cometer a título de dolo o a título de culpa. Ejemplos. Miren ustedes la palabra patrocinar. Volvemos a la diapositiva y allí en la falta del número, la falta número 6, que habla de la patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. Noten que el verbo rector, patrocinar, es muy distinto a intervenir, es un verbo muy distinto a que el abogado se vea abocado a esa situación por descuido, por negligencia o por falta de previsión del resultado objetivamente previsible. Está patrocinando y el verbo patrocinar implica necesariamente lleva íncito un contenido cognitivo en cuanto a que patrocina el que sabe que patrocina. Yo aquí sí creo que a pesar del números apertus que aplica el derecho disciplinario, este verbo rector utilizado aquí lleva íncito un contenido normativo de tipo subjetivo, un ingrediente cognitivo que es patrocino. Patrocino aquello que yo conozco, patrocino aquello que yo quiero. Y allí podríamos afirmar que el patrocinio del ejercicio ilegal de la abogacía podría ser una falta de comisión exclusivamente dolosa. Obviamente, doctores, habrán hipótesis fácticas concretas a las que nos enfrentemos por la casuística del día a día que de pronto sugieran una comisión culposa, pero ya no sería digamos, lo regular, sería algo muy esporádico que si se llegara a presentar, y repito, tendríamos que analizar la hipótesis concreta. Vamos a la del 32, y miren ustedes, allí aparece falta contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas. Dice, injuriar o acusar temerariamente. ¿Ven ustedes? ¿Qué quiere decir esto? Que si un abogado, por descuido, hace una afirmación temeraria, pero de tipo acusatorio, ¿ya? Acusar, atribuir al servidor público en forma temeraria a los abogados y a las demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, esa acusación se refiere a hechos delictivos, a faltas disciplinarias o a conductas reprochables, o que bien configuran una injuria, un agravio, un irrespeto o una acusación temeraria. Entonces miren ustedes que la palabra temerariamente implica ese ánimo, ese ingrediente subjetivo de el conocimiento de que se actúa indebidamente, de que se está transgrediendo ese deber de guardar la mesura, la seriedad, la ponderación y el respeto en las relaciones con los demás colegas o con los servidores públicos. Otra falta sobre la cual lo estamos haciendo así en forma, digamos, no haciendo una revisión de todas porque el tiempo no lo permitiría. Miren ustedes la del número 33, la número 2, que habla de promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho. Entonces, aquí aparece el numeral 2 del artículo 33, que también es una falta contra el deber de prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos. ¿Por qué este numeral 13 del artículo 28 se consagró en la ley 1123 a diferencia de lo que ocurría en el código del 71? Doctores, porque en el código del 71 el ámbito en el cual se actuaba era un ámbito donde el abogado era más dialéctico, el abogado era aquel polémico, el abogado era instruido en las universidades para hacer confrontación.
para discutir. Hoy en día el proceso contemporáneo, incluido el proceso penal, se pinta más como un proceso de mesa redonda. Más que hablar de contraparte, hablamos de un proceso entre partes. El abogado, más que un zanjador, un entrabador de conflictos, hoy en día es un buscador de soluciones alternativas. Hoy en día inclusive es una cátedra en las facultades de Derecho, la solución alternativa de los conflictos. De hecho, la Escuela Judicial ha venido capacitando arduamente sobre ese tema. Entonces, debido a eso es que, ven acá, vamos a la diapositiva nuevamente, encontramos que es una falta disciplinaria promover una causa, una actuación manifiestamente contraria a derecho, pero también el no hacer uso, el no promover aquellas soluciones y en lugar de ello entrabar la actuación. Permítanme si la ubicamos por acá. Miren ustedes, proponer incidentes, la número 8, proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones manifiestamente encaminados a entorpecer o a demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y en general el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad. Entonces, aquí encontramos que ese manifiestamente encaminados, pues lleva un ingrediente subjetivo que permite ubicar esa conducta como dolosa, ¿sí? Entonces, cuando el tipo disciplinario emplea ese tipo de ingredientes normativos, nosotros no podemos decir que sobre pretexto del numerus apertus vamos a sancionar la conducta cometida residualmente a título de culpa, porque ahí sí tenemos que tener sumo cuidado, porque no lo consagró así el legislador. Entonces, ¿cómo opera el numerus apertus? El numerus apertus opera en la medida en que la descripción del tipo disciplinario, en la medida en que la descripción del tipo permita esa degradación de la conducta en la modalidad de culpabilidad culposa, valga la redundancia. De lo contrario, no. Lo mismo puede ocurrir con algunas faltas que pueden ser cometidas a título de culpa. Por ejemplo, en el 37, numeral primero, vamos a encontrar que es falta contra la diligencia profesional, el demorar, utilicemos la diapositiva, 37. Aquí está. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas. Claro, si se lee el epígrafe del bien jurídico o del deber que se está consagrando, que es el deber de la debida diligencia profesional, pues cualquiera podría pensar que esta falta solo admite la comisión culposa. Y efectivamente ha sido la tesis mayoritaria de la sala. Sin embargo, repito, sin comprometer el criterio, en el caso de este servidor, opino que esta falta también se puede cometer a título de dolo. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas, sugieren culpa, modalidad culposa. Pero el abandono de la gestión ya sugiere que podría admitirse, de acuerdo a la hipótesis fáctica respectiva, la modalidad de comisión dolosa. Un abogado podría abandonar la gestión con conocimiento de lo que está haciendo, o un abogado podría, teniendo dos actuaciones simultáneas que se le coincidieron, una de ellas, por ejemplo, ante la Corte Suprema de Justicia, la sustentación de una demanda de casación, y a la vez, ese mismo día, a la misma hora, una diligencia ante un juzgado de pronto que no tiene la entidad que tiene la Corte, una diligencia de menor entidad, igual de respetable las dos, igual de respetable el juez promiscuo como el magistrado de la Alta Corte. Sin embargo, el abogado razona diciendo, por ejemplo, que él prefiere asistir a la Corte Suprema de Justicia, a la sustentación de la casación, le pagaron más, qué sé yo, y que unas copias disciplinarias compulsadas por la Corte, pues pueden en principio llevar más connotación que unas copias compulsadas por un juez promiscuo o por un juez municipal. Y allí el abogado dice, no, yo voy a esta, después excusaré, después explicaré o afronto el proceso disciplinario por aquel y no este. Y decide allí cómo decir nosotros, doctores, que esa falta es culposa. Sería
muy difícil encuadrarla como una modalidad culposa, como quiera que reúne el ingrediente cognitivo del dolo, el conocimiento del deber que está transgrediendo, que es asistir ante ese juzgado, así sea un juzgado municipal, un juzgado promiscuo, merece todo el respeto en el Estado social y democrático de derecho, y a su vez de que reúne el ingrediente cognitivo, tiene también el elemento volitivo, toda vez que voluntariamente él escogió asistir a una de las dos. O cuando le dice, señora, si no me paga la parte restante de los honorarios, ya llevamos tanto tiempo, usted no me ha cumplido, yo no voy a esa audiencia y haga lo que quiera, afronto la consecuencia que se venga. Bueno, ya tenemos aquí, el tiempo se nos ha acabado. En conclusión, doctores, sería anotar que es clave tener en cuenta que el hecho de que rija en derecho disciplinario, en sede de tipicidad, el sistema de números apertos, el hecho de que se acuda a los tipos abiertos, el hecho de que se acuda a las normas de reenvío o normas en blanco, que se integran con otro tipo de plexos normativos. Eso no significa que tengamos esa laxitud al momento de encuadrar la conducta. Para eso utilizaremos los ingredientes normativos y aquellos ingredientes de tipo subjetivo que sugieren la comisión de una modalidad específica de la conducta. Y si no se reúne ese contexto normativo previsto por el legislador, es mejor declarar atípica la conducta sin que con ello estemos propiciando la impunidad. Obviamente, el abogado es un coadministrador de justicia y termino mi frase citándoles a esta expresión tan bella de Lacouture cuando señala, Eduardo Lacouture cuando dice, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Esta frase que aparece en los mandamientos del abogado nos enseña por qué muchas veces la abogacía es ingrata en cuanto a la relación con los clientes y el cuidado que tenemos que tener también al juzgar la conducta de los abogados. Hay muchas faltas que a veces se miran apresuradamente o inopinadamente, como el cobro exagerado de honorarios. Hay que tener en cuenta, doctores, que los honorarios se pactan en un contrato de tipo bilateral, en un contrato intuito personae, y al abogado se le adquiere y se le contrata precisamente por toda la experiencia, todo el conocimiento que él tiene. Entonces, con esa frase termino y agradezco a la doctora Mari Lucero la oportunidad que me ha brindado. Muchas gracias, doctora. A usted, doctor Camilo, muchas gracias por su disertación, que seguramente da luces y orientaciones en la aplicación de esta importante ley 1123 del 2007. Quiero preguntarle, a través del chat nos han hecho preguntas y quisiera aprovechar la oportunidad. Sé que el tiempo avanza, 2 preguntas nada más, doctor Camilo. Una de las preguntas se refiere, ¿se configuraría la falta del artículo 32 de la ley 1123 de 2007 cuando la actuación impropia del profesional del derecho se realiza en el desarrollo de las asambleas generales o ante los consejos de administración de propiedad horizontal? Ahí la importancia para interpretar y juzgar la conducta de los abogados, hay que mirar si está actuando en su condición de profesional del derecho, en una labor de asesoría por virtud de un contrato que puede ser escrito u oral. Lo importante es que él esté en desempeño de ese ejercicio profesional y efectivamente si está representando a la entidad o representando a ese colectivo y lo hace como abogado, se puede incurrir en la falta. La del 32, numeral segundo, doctora, 32. Sí, claro. Artículo. Claro, el 32, que tiene que ver con el respeto a la administración de justicia, si el abogado lo está actuando y respeta, como dice la norma, a las demás personas que intervengan en esos asuntos profesionales, puede incurrir en la falta, que es muy aparte a la facultad de ver que él tiene de denunciar lo que él observe irregular. Una segunda pregunta, doctor Montoya, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
¿Cuál es su opinión frente a la revelación del secreto para impedir la comisión de un delito? ¿La revelación de qué, doctora? La revelación del secreto profesional para impedir la comisión de un delito. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que el sigilo o secreto profesional ampara al abogado, como lo ampara al psicólogo, como ampara al sacerdote, al pastor religioso, y ya es una cuestión que queda sujeta al libre albedrío del funcionario. En principio, no se le puede exigir que revele ese secreto. No se le puede exigir porque se está hablando de una conducta ex ante que es supuestamente para prevenir la comisión de un delito que no se ha cometido. Y si con posterioridad a la comisión de la conducta no le puedo exigir al abogado que revele información referente a la que le otorgó el cliente, con mayor razón previamente, sobre pretexto de que vamos a prevenir la comisión de un delito. Otra cosa es que el abogado lo haga y ya en la fase de juzgamiento, en el estadio correspondiente, donde estemos juzgando la conducta del abogado, esto opere como una causal de justificación y el abogado diga, lo hice para evitar un mal mayor o sacrifiqué el cumplimiento de este deber funcional de lealtad, de privacidad y de compromiso con mi cliente para evitar que se cometiera esta conducta. Y será objeto de juzgamiento en hipótesis concreta por parte del fallador. Muchísimas gracias, doctor Camilo Montoya, por su intervención. Lo invitamos nuevamente para que usted siga colaborando con la Escuela Judicial en estos temas de importancia jurídica para esa jurisdicción disciplinaria tan importante.